Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. Estamos en el domingo 12º del tiempo ordinario. Recuerda que son 34 domingos, estamos comenzando, estamos en la primera parte. Estamos este año con el Evangelio de Mateo, es el pedagogo que nos está dando, nos está mostrando, enseñando la vida ordenada del Señor. De ahí viene el tiempo ordinario, viene de ordo, que significa orden. Entonces estamos viendo la vida ordenada del Señor. Ya el Señor, en este caminar de estos domingos, pues ya vimos su primer discurso, que es el discurso de la montaña. Después se vio cómo Cristo, en una cantidad de milagros, pues mostraba el poder que tenía sobre el mal, exorcizaba, sanaba y predicaba el Evangelio. La semana pasada vimos cómo Jesús, después de ese discurso y después de esa maravillosa expresión de su poder en los milagros, entonces llama a los discípulos y les dice: vayan. ¿Se acuerdan ustedes que llamó a 12, que llamó a apóstoles, que significa enviados, y los mandó a la tierra de Israel? No vayan a tierra pagana, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Esa misión era como una especie de entrenamiento, porque en el capítulo 28 del mismo Evangelio de Mateo ya Jesús va a decir: vayan a todas las naciones. Entonces Cristo, desde el domingo pasado estamos viendo cómo ha enviado a sus discípulos en la misión. Pues hoy nos hace una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? 3 veces se menciona la palabra miedo. No tengan miedo. 3 veces, como queriendo decir: yo los envío, ustedes van a la misión, pero no tengan miedo, no sean desleales. Como dicen los de tierra mexicana, no se rajen, no se rajen, no sean desleales, no vayan a abandonar la misión, permanezcan. Entonces, queridos hermanos, este es el contexto del domingo, las advertencias de Jesús, que hay que permanecer fieles a Él, de que hay que ser leal a lo que hemos aprendido, recibido, y llevarlo a los demás en la misión. Pero aquí se presenta un drama. En un primer momento está el drama del cristiano. ¿Y qué significa esto del drama del cristiano? Pues el drama del creyente, del cristiano, es que él ha escogido la mejor parte. Eso es ser cristiano. Ustedes ven que a mí me gusta repetir la palabra cristiano, de que somos cristianos porque usted sigue a Cristo. Porque esa palabrita se nos ha ido. Entonces, no, usted es católico. Sí, pero yo también soy cristiano. Alguna vez, en una capellanía, una señora fue a reclamar que por qué ese cura, que era yo, que no era católico según ella, porque yo hablaba de los cristianos, que éramos cristianos. Menos mal que a las personas de esa capellanía yo les tenía ya un sermón ya puesto: mira, todos somos cristianos. Que yo sea católico, mi fe cristiana se manifiesta de manera católica, es una cosa. Hay otros que son cristianos y manifiestan su fe cristiana de otra manera, pero yo también soy cristiano. La señora quedó sorprendida. Sí, es que somos cristianos. ¿Y por qué somos cristianos? Porque hemos elegido ¿a quién? A Cristo. Somos de Él. Ese es nuestro bien. La mejor elección que ustedes han tomado y que todos hemos tomado en esta vida es que somos de Cristo, somos de Él. Bien, ¿y cuál es el drama? ¿Cuál es el drama del cristiano entonces si hemos elegido a Cristo? Pues que hemos escogido lo mejor y como consecuencia hemos encontrado lo peor. Usted ha elegido a Cristo como lo mejor, pero esa elección tiene consecuencia. ¿Y cuál es consecuencia?
pues resulta que usted va a experimentar persecución, usted va a experimentar mentira, usted va a experimentar burla, usted va a experimentar que lo quieren dejar en ridículo. Decía el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, decía él que una de las persecuciones que hay contra los jóvenes hoy, jóvenes cristianos, es dejarlos en ridículo. ¿Y ridículo cómo? Por ejemplo, cuando se entra a una universidad y ese muchacho que es de parroquia, ese muchacho que pertenece a un grupo, un movimiento de la iglesia, por ejemplo, Lazos de Amor Mariano, como Luis que anda por aquí, y llega a la universidad y allá se va a encontrar con unos profesores que no gustan de la religión, y entonces los amigos, esos amigos que hacen desórdenes, que hacen de su vida todo un espectáculo y una vida totalmente desordenada, entonces esas personas, ¿qué le dicen a ese cristiano católico? No te invitamos a nuestra misa, no te invitamos a nuestra fiesta, porque tú no haces lo que nosotros hacemos allá en esa fiesta. Entonces eso es un chantaje. Quiere decir, si tú quieres andar con nosotros, tienes que hacer las mismas, entre comillas, barbaridades que nosotros. Y entonces en un joven eso es total. Imagínense un joven, cuando se pasa la etapa de la juventud, hay un proceso de aceptación en los grupos, y que un joven sea rechazado en un grupo, eso duele. Y por eso esa manera de chantaje se ha llevado a muchos jóvenes católicos a abandonar la fe. No, porque si tú eres católico, tú no puedes ir a nuestra fiesta, tú no puedes hacer esto. Es que como tú eres aquel que está en contra del aborto, entonces nosotros sí estamos de acuerdo con el aborto. Entonces les van retirando la amistad. Eso es persecución, persecución con mentiras. Alguna vez se hizo una especie de, ¿cómo decir?, de encuesta. ¿Usted qué piensa que la iglesia haya quemado a Galileo en una fogata, en una hoguera? La gente decía, no, es que la iglesia es esto, es aquello. Eso, mejor dicho, eso destapó todos aquellos que tenían su odio contra la iglesia católica, porque pues siempre va directo a la iglesia. Tantas iglesias que hay, pero nosotros somos como que la más conocida, y por lo tanto nos apuntan más. Pues déjenme decirle que Galileo murió en su casa de viejito, en ancianidad. A él no lo quemaron en una hoguera, pero esa mentira anda. Que tuvo problemas con la iglesia por cuestiones doctrinales, la iglesia le dijo, cállese, cierre la boca, váyase para su casa. En un momento dado, para que no siguiera difundiendo pensamientos que en ese momento no estaban bien. Pero él no murió en la hoguera. Él siguió siendo cristiano, creyente en Jesucristo, en la iglesia católica, y murió de viejo. Pero son mentiras. Usted encuentra esas mentiras en las redes sociales. Ejemplos. Resulta que cuando empezó el Papa Francisco, ¿se acuerdan ustedes su ministerio petrino? A él lo entrevistan y le hacen una pregunta caliente, pregunta que es como una papa caliente, como quien dice, con la respuesta que haga este Papa enseguida lo dejamos en ridículo. Francisco, ¿usted qué piensa de los gays? Pues ¿quién soy yo para juzgarlo? Eso fue lo que dijo. Como no encontraron la caída en Francisco, ¿cuál fue la noticia? No, el Papa está de acuerdo con esto y aquello, y eso lo inventaron unos memes. No, el Papa no es que no esté de acuerdo, simplemente dijo, si esos son libres, tienen su propio derecho, que hagan lo que ellos quieran según su libertad, pero en la iglesia no estamos de acuerdo con ciertas cosas. Pero sacaron el meme de que Francisco había cambiado la doctrina de la iglesia en eso. Eso es mentira. Esa es una manera de persecución, esa es una realidad. Quieren que el católico piense que se ha cambiado en algo, en algunas cosas. Eso es doloroso, eso se llama persecución también.
Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que hace unos años se habló de unas cartillas y negaron hasta el final de esas cartillas con las cuales les iban a dar clases a los niños de orientación sexual, pero eran cartillas explícitas? Dijeron que era mentira. A mí profesores me dijeron, en la reserva del sumario, como dicen los abogados o los jueces, a mí me dijeron, a nosotros nos estaban preparando, ya habían, ¿cómo se llama? Encuentros, congresos, o congresos, no sé cómo llamar, o sea, encuentros a que a los empleados públicos, profesores, ya les estaban induciendo o le estaban haciendo una inducción a esa cartilla, pero sí existían. Y se acuerda que se hizo una gran marcha. Cuando vieron la marcha, no, eso no existe, ustedes están homofóbicos. Eso es lo primero que dicen enseguida. Homofóbicos ustedes, la Iglesia Católica. Miren, eso ya sucedió en otros países. ¿Y cuál es el problema con esas cartillas? Que si un papá se niega a enviar a su hijo a la clase con esas cartillas, ¿qué va a pasar? Le quitan la patria potestad de los hijos. Eso está sucediendo en otros países, y si eso se implantaba aquí, también iba a suceder eso. De que si usted no estaba de acuerdo de que sus hijos vieran esas cartillas explícitas, ahí vamos a llegar. Lo iban a declarar homofóbico, lo iban a declarar que usted no es padre responsable. Así pasa. Noticias que hay que ver, esto no sale en los noticieros normales. Allá sale la pelea de izquierda y de derecha, eso es lo único que sale. Pero ahí no salen estas noticias de cómo en países le quitan a los padres la potestad de educar a su hijo como quieran. Usted es libre de educar a su hijo. Familias musulmanas, ustedes saben que ellos son radicales en su fe, musulmanas. Llega la policía, eso me parece que fue en Alemania, llega la policía, recoge a los niños y se los lleva porque los papás no los habían mandado a clase, y les enseñaban en su casa a Dios, hay que amarlo, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay persecución. Miren, no vayamos tan lejos. En Nicaragua, ¿qué está pasando en Nicaragua? En Nicaragua la iglesia está siendo vista como una enemiga. Mire, en todo país donde hay dictadura, la iglesia siempre va a ser vista como enemiga, porque cuando la iglesia predica el evangelio, predica la libertad. Aunque usted no piense igual que yo como cristiano respeto, pero cuando hay una dictadura eso no vale. Entonces la iglesia está en contra, la iglesia es una traidora, y ustedes saben que desterraron a políticos, y entre ellos estaba también un obispo en ese grupo que desterraron, y el obispo dijo que no, él no se iba, él se quedaba con su pueblo. Al día siguiente, un día duró ese juicio, lo condenaron a 25 años de cárcel al obispo. Ahí está preso en Nicaragua. Hay otro preso también, obispo. A la iglesia le han cerrado todas las cuentas, buscando, ¿qué buscan con eso? Exterminar a la iglesia. ¿Qué pasó en el régimen cubano cuando subió Fidel Castro? A la iglesia la sacó. ¿Y qué grupos se quedaron en Cuba? Por los viejitos. Entonces dejaron a los religiosos o religiosas que atendían a los viejitos, porque el régimen no se iba a encargar de los viejitos. A esos grupos, a esas monjas, a esas religiosas, como se le dice, esas sí no le echaron de Cuba, esas se quedaron porque son las que atendían a los viejitos y necesitaban que atendieran. Entonces esa es la realidad del cristiano. Tú te decides por Dios, y en consecuencia van a venir momentos como los que le he explicado, momentos tan personales como aquellos que te sacan de un grupo porque tú eres defensor de la vida, tú eres aquel que está en contra del aborto. Te sacan, no te hablan, discuten, hasta te gritan. Y persecuciones tan grandes como cuando un Estado no te permite criar a tu hijo desde la fe, sino que quiere implantar las ideologías. Ante este primer momento estamos viendo, recuerden,
el drama del cristiano, esta realidad del cristiano, es que el cristiano ha elegido ¿a quién? A Cristo. Esa es la mejor elección que hemos hecho, colocar a Cristo como el centro de nuestras vidas. Pero hemos visto que esa decisión que trae consecuencias, y hemos dado ejemplo de esas consecuencias. Pregunta entonces, si se te presentara un ataque como este, una burla como la que les dije en el ejemplo, ¿vas a renunciar a tu fe? Luis, cuando entres a la universidad, ¿vas a renunciar a tu fe? ¿Vas a aplazar la misión? Bueno, aquí como que no se puede, después yo hablo de Cristo en otro momento, de pronto me toca un curso un poco más receptivo a lo que yo quiera decir, o nos vamos a quedar callados para evitar problemas. Entonces, si no digo nada, no me atacan. ¿Cuántos han sido desleales al Señor de esa manera? Han abandonado su fe para evitar el ridículo, para evitar problemas, para evitar discusiones y para amoldarse al mundo y evitar discusiones y conflictos. Bien, esa es la primera realidad. La segunda, ¿y entonces qué hacemos? Porque si hemos dicho que soy cristiano y al ser cristiano van a venir consecuencias, entonces ¿qué hago cuando vengan esas consecuencias? ¿Cómo enfrento eso? ¿Qué me dice el Señor hoy? ¿Cierto? ¿Qué me dice el Señor hoy? Pues por medio del profeta Jeremías, en el capítulo 20 de este día, dice Jeremías se queja, la gente está hablando mal de él. Oía la acusación de la gente, pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. Imagínate, hasta los amigos de Jeremías estaban buscando su caída. ¿Por qué? Porque no les gustaba la predicación de Jeremías. ¿Y qué predicaba Jeremías? Si ustedes no se convierten, va a venir la destrucción. Ay, tú Jeremías, tú sí eres mal agüero, tú sí, no, tú estás desmoralizando a la gente. Tú mejor habla cosas bonitas, di que Dios nos ama, que Dios es bonito, que Dios es hermoso, que Dios es lindo. Predica eso, como a veces le exigen al cura. Y el mejor cura entonces es aquel que predique más de papito Dios. Pero el cura que echa la palabra de Dios como una espada de doble filo. ¿Para qué sirve una espada? Es cortante y entra a lo profundo, como en una carta que me mandaron diciendo: usted es un buen predicador, menos cuando habla de los agentes de pastoral. Y yo predico de forma general, yo predico de forma general. Es eso. A veces la predicación, cuando alguien está en pecado, eso remueve. ¿Y qué pasa cuando se remueve algo? ¿Qué pasa cuando tratas de arrancar eso que está pegado? Eso duele, molesta. Entonces a Jeremías lo iban a matar por eso. Lo colocaron en una cisterna, en un pozo. Ahí lo dejaron para que se muriera. Un amigo lo ayudó a salir, pero era para que se muriera ahí de hambre. Pero a pesar de eso, mire la respuesta de Jeremías. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. El Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón. Canten al Señor, alaben al Señor. Miren, perseguido, ¿y qué dice Jeremías? El Señor está conmigo. Alabado sea el Señor. Imagínense, perseguido, y Jeremías invita a alabar al Señor. Canten al Señor, alaben al Señor. Entonces, ¿cómo enfrentamos las situaciones difíciles, las cosas que nos pasan, los momentos duros que tenemos que enfrentar, la pérdida de un familiar y estás en duelo, un momento de crisis económica,
Algo está pasando en tu familia parece que se está derrumbando. Cuando llegan esos momentos, confianza en el Señor, dice Jeremías, alabarlo a Él, porque Él está conmigo. El Señor Jesús lo dice de esta manera: no tengan miedo. ¿Y cómo dice Jesús? Los pelos de la cabeza de ustedes están contados. ¿Qué significa eso? Que Dios nos conoce. Y en la Biblia, el conocimiento es intimidad. No es simplemente algo intelectual, es conocer íntimamente a la persona. En el libro del Génesis, cuando se habla de Adán y Eva, se dice: y Adán conoció a su mujer. ¿Qué quiere decir eso? Se unió íntimamente a ella, en intimidad de cuerpos. Eso es lo que significa conocer. Entonces, si Dios me conoce, significa que Dios conoce todo lo mío, mi intimidad, lo que yo soy, lo que yo pienso. Por eso los pelos de la cabeza contados significa que Él conoce todo lo mínimo tuyo, lo mínimo. Lo que te hace reír, lo que te hace llorar, tus anhelos, tus sueños. Y después dice sobre los gorriones, dice: y ustedes valen más que muchos gorriones. Eso significa amor. Tú eres valioso para Dios porque te ama. Entonces la confianza, ¿dónde está? En que Dios me conoce y me ama. Por eso Jesús dice: no tengan miedo. No sean desleales, yo los amo, yo los conozco, por eso los elegí. Porque Cristo los eligió porque los conocía. Dice el primer libro de Samuel, dice de esta manera: Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Y porque te conoce, te ama. 3 armas nos da el Señor para entrar en esa confianza. 3 armas para que ustedes la practiquen, la usen cuando lleguen los momentos difíciles. Esa confianza en el Señor primero nace de la lectura de la palabra de Dios. Cristiano, católico que no lee la palabra, ¿cómo va a encontrar consuelo? Cristiano que no lee la palabra, ¿cómo va a encontrar fortaleza? Por eso es que cuando llegan los momentos difíciles se derrumban y no se levantan. Porque nosotros nos podemos derrumbar en un momento dado por la situación, pero sabemos que Dios nos levanta. Pero muchos se derrumban y no se levantan. ¿Por qué? Porque no están equipados. Hay que equiparse. Hay que llevar el arma contra la fuerza, contra la lucha, contra las batallas. La palabra de Dios dice, segunda carta a Timoteo: porque toda palabra es útil para exhortar, argumentar, también para reprender. La palabra es útil. Hay que leerla, no la tenga en la casa de adorno. Léala. Muchas veces he insistido en eso. ¿Te acuerdas que Jesús, cuando está en las tentaciones en el desierto, ¿te acuerdas cómo se defendió Jesús del diablo? Con palabra de Dios. ¿Te acuerdas la última tentación? Si tú me adoras, yo te doy todos estos reinos. ¿Y qué le contestó Jesús con el libro del Deuteronomio? Solamente adorarás a Dios, solamente a Él lo amarás. Y el diablo se fue, dice: aquí no pudo el diablo. La palabra de Dios entonces es fuerza, es alimento en la tribulación y en la persecución. Ay de aquel que no se alimente de la palabra. Mi hermano, ay de ti si la palabra de Dios no es alimento diario para ti, porque te van a llevar las corrientes de esta vida. ¿Por qué? Porque hay palabras extrañas. Así como habla Dios a tu oído, así quieren hablar otros. Hay un salmo, el Salmo 14, que dice: el necio dice para sí, Dios no existe. Fíjate, es palabra
que se va al oído, donde dicen, Dios no existe, ya deja de ir a misa. Mira lo que te está pasando. Si Dios existiera, entonces quiere decir que no es bueno porque dejó que te pasara tal cosa. Y si podía y no lo hizo, entonces es malo. No es que tiene todo el poder. Muchas veces se van a acercar a nosotros con esas palabras. Si Dios existiera, no te hubiera pasado lo que te pasó. Si Dios existiera y es bueno, no hubiera permitido esto. Y si permitió que pasara, entonces no es bueno, Dios es malo. Muchos llegan con ese silogismo, con esa lógica, a hablarte al oído. Tienes que estar preparado con la palabra de Dios para que cuando lleguen esas palabras no te quiten la confianza en el Señor. Otro salmo dice de esta manera: el malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. Usted sabe que es un oráculo, son las profecías que da un profeta, ¿cierto? Pero en este caso dice, el pecado también habla. El pecado también es oráculo. No, tranquilo, que lo que estás haciendo no es malo. Tranquilo, eso nadie te está viendo. Tranquilo, el pecado también habla. Entonces hay que prepararse con la palabra de Dios cuando lleguen las otras palabras a quitarte la confianza en el Señor. Una confianza que te ayuda a enfrentarte a todos los males. Segundo, la oración. Oigan, pero no la oración esa que hacemos de emergencia cuando nos pasa algo. Esa hay que hacerla, claro está, pero no solo esa. La oración habitual, que sea un hábito. Así como usted tiene hábitos en su vida, la oración pertenezca a los hábitos de cada día. Que sea habitual, que sea repetitiva, que sea constante. La oración, cuando lleguen los momentos difíciles, ya tú estás preparado en la oración. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos en el monte de los olivos? ¿Se acuerdan? En el huerto de los olivos, cuando él estaba orando a solas y él regresó y los encontró dormidos. ¿Qué le dijo? Oren, permanezcan en oración, porque la carne es débil y el espíritu pronto. Jesús nos manda a orar porque nuestra carne es débil. Hay que orar en todo momento. Cuando llegue el drama del cristiano, no estás desprovisto de armas para enfrentarlo. Porque si tú no oras solamente en los momentos difíciles, sucede como ese ejército que nunca practicó tiros, que nunca practicó cómo colocar el proveedor al arma que van a utilizar, que nunca hicieron ejercicio, que nunca aprendieron de táctica. Pues en el momento de la guerra no van a decir, oiga, el arma se toma así, se compone de tantas partes y el proveedor donde están los cartuchos se entra así en el arma. En ese momento te ganan la batalla. Hay que ejercitarse en la oración, hay que estar en oración. Les propongo una tarea. Yo no sé si las hacen, pero yo las coloco. Léase el libro de Esther. Si usted tiene una Biblia católica, ahí está el libro de Esther, si no, no lo va a encontrar. El libro de Esther, léalo. Cuando Esther está pasando un momento difícil con su pueblo, ella hace una oración. Alguna vez hicimos la predicación, porque eso se lee en las misas de lunes a sábado. Hay un momento en que se lee el libro de Esther. Y yo les decía que hay algo en Esther maravilloso. Esther dice que desde niña ella aprendió a orar. Desde niña. Y cuando llegó el momento difícil, ahora que era una mujer que tenía que velar por el pueblo, no le dio miedo a orar. Desde niña, dice ella, desde niña oraba, ya estaba entrenada. Yo no sé por qué hay algunos
que se aburren de la oración católica, de la oración cristiana y ahora hacen yoga. ¿Usted sabía que las posiciones del yoga son mantras donde se invocan dioses orientales, que para nosotros son falsos? O mejor dicho, podemos decir que hasta demonios. No, pero la gente yoga, eso cruza los dedos de las manos, alza los brazos, cruza las piernas, se sientan y entonces hay que colocar mente en blanco, porque esa sí es meditación. Queridos hermanos, ¿cuántos santos han meditado con la oración cristiana? ¿Quién dijo que la oración cristiana no es para meditar, para quedarse en un silencio, no para poner la mente en blanco? Porque uno no pone la mente en blanco para orar, sino colocar la mente en sintonía con el amor de Dios. Eso es oración. Cuando lleguen las pruebas, tú podrás enfrentarla. Y por último, algo que los curas no predicamos. O les pregunto alguna vez, bueno, yo lo hice aquí alguna vez, ¿cuándo le han predicado a ustedes el don del temor de Dios? Incluso si yo le pido, explíqueme a ver el temor de Dios, uno confunde temor de Dios con miedo. Uno cree que el don de temor de Dios es tenerle miedo a Dios. Ay, Dios me va a castigar, entonces ese es el don del temor de Dios. No, está muy equivocado. Miedo es otra cosa. El cristiano confía en Dios, pero en ese temor tiene varios estadios, varios niveles. El primero, cuando tú tienes temor de Dios por las consecuencias de tu pecado, por lo malo, por la destrucción que trae el pecado, como dice el Señor, por la Jejena. ¿Qué era la Jejena? Era el basurero de la ciudad de Jerusalén. La ciudad es amurallada. Entonces, ¿dónde echaban la basura? En un lado por la muralla, y allá afuera, en el exterior, fuera de las murallas, pues ahí habían animales de carroña, todas estas cosas, y siempre estaba prendida la basura. Por eso es que dice el Señor, para el fuego de la Jejena, era la basura, como la basura que nos colocan aquí al frente. Si alguien le tirara candela, eso haría candela ahí. Eso era la Jejena. Entonces, cuando Cristo dice, el que no es leal conmigo, ¿dónde va a terminar? Afuera de Jerusalén, quiere decir afuera de la santidad. Recuerden que Jerusalén es el signo de la presencia de Dios con el templo. Y por eso se habla del rechinar de dientes. ¿Qué es el rechinar de dientes? Cuando usted aprieta los dientes con rabia porque usted dice, por mi culpa no estoy allá disfrutando del cielo, sino que por mi culpa estoy en la Jejena. Esa es la rabia, ese es el rechinar de dientes. Entonces, el temor de Dios, el primer nivel, ¿cuál es? Temor de Dios cuando usted ve las consecuencias del pecado y usted no quiere caer en ese infierno, en esa Jejena. Eso se llama temor de Dios, pero por las consecuencias. Dice San Felipe Neri, Señor, sosténme, porque si no me sostienes, te traiciono peor que Judas. Santa Catalina de Siena decía de esta manera, un poco más brusca, decía ella, por mi pecado merezco el infierno. Entonces, primer nivel del temor de Dios, cuando usted ve el desastre que viene, quiere decir, por lo malo que trae el pecado, usted tiene temor de Dios. Segundo nivel, cuando usted ve que no quiere perder las bendiciones de Dios. Entonces, en este caso, usted le teme a Dios es para no perder lo bueno, las bendiciones, las cosas de Dios. Y el mejor nivel del temor de Dios, el que uno tiene que alcanzar cuando está maduro en la fe, ¿cuál es? Cuando usted tiene temor de Dios es porque no quiere ofender su amor. Santa Margarita María Alacoque decía ella, que en la visión del Sagrado Corazón decía ella, que Jesús manifestaba de que a él le dolía la indiferencia, tanto amor que tengo para darles y el mundo está indiferente ante el amor. Eso duele. Entonces, el temor de Dios, ¿qué es? Temor, dolor de ofender a ese amado. Entonces, si tú te sientes amado, si tú sientes que no quieres ofender al Señor por ese amor tan inmenso, entonces cuando lleguen las tribulaciones, tú no lo vas a ofender. Tú vas a asumir en confianza los momentos. Bien,
Resumo la homilía. Estamos en el discurso de la misión. Jesús hoy nos dice una realidad: el misionero va a ser perseguido. Hay mentiras, hay ridículos, hay de todo con tal de callar al de la fe. Y les di muchos ejemplos de cómo están callando nuestra fe. ¿Y cómo nos enfrentamos a las situaciones difíciles de la vida? Confiando en el Señor. Acuérdate, los pelos de la cabeza significa que Dios te conoce plenamente, y que tú vales más que un gorrión significa que Él te ama porque tú eres valioso para Él. La confianza. ¿Y cómo nos ganamos esa confianza? Estar confiados totalmente en el Señor. Palabra de Dios, oración habitual, hábito, rutina de oración todos los días, y temor de Dios, temor de ofenderlo en su amor. Para la gloria de Dios, amén. La luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera,